nombre es Mariel Martín, soy la directora médica del Sanatorio Británico. Hoy estamos dando inicio a un ciclo de charlas a la comunidad para transmitir información importante para la salud. En este primer encuentro nos está acompañando el doctor Rodrigo Sánchez Almeida, presidente del directorio del Sanatorio Británico, y vamos a estar charlando con el equipo de profesionales de BritGen, la unidad de medicina genómica del Sanatorio Británico. Estos profesionales son el doctor Marcelo Tatangelo, director médico de BritGen, oncólogo clínico y jefe del Servicio de Oncología y Cuidados Paliativos del Sanatorio Británico, el doctor Sergio Chalina, director científico de BritGen, bioquímico y doctor en ciencias biomédicas, la doctora Jessica Godoy, especialista en genética clínica y tocoginecología, y la doctora Gisela García, formada en medicina clínica y especialista en nutrición genómica y de precisión. Doctor Sánchez Almeida. Buen día a todos. Es importante saber que esto se inicia apenas terminada la pandemia, debido a que se incorpora al staff del Sanatorio Británico el bioquímico Sergio Chalina, un renombrado profesional que ya hacía tiempo que estaba trabajando en técnicas de biología molecular y técnicas de medicina genética, o sea, medicina de precisión, pero a él le faltaba dar un salto cuantitativo y necesitaba una institución de alto porte como el Sanatorio Británico para poder desarrollar esas tareas. Bueno, empezamos a trabajar, ese trabajo duró aproximadamente 24 meses, teníamos una gran aspiración de ser el centro de genética de referencia de todo el litoral argentino. Nos asociamos con una entidad española, pero que es la más fuerte de toda Europa, que se llama Sistemas Genómicos, que está radicada en Valencia, donde decidimos un poco la mecánica que íbamos a optar para hacer estos exámenes e ir llegando a lo que decíamos, que es hacer medicina de precisión. Que el análisis genético sirva para hacer un diagnóstico, pero también en el futuro sirva para hacer un tratamiento. Por supuesto, como yo no soy genetista, seguramente mis colegas les van a ampliar en esta misma sesión cómo vamos a llegar a ese objetivo. Por lo tanto, decidimos con medicina genómica que íbamos a hacer gran parte del proceso diagnóstico y posiblemente también de tratamiento, ya que íbamos a recoger la muestra, cosa que es muy importante porque hay que lograr cantidades de genes que se logra en general obteniendo ADN de la persona estudiada. Lo íbamos a procesar y enviar a España, donde los secuenciadores, que son aparatos extremadamente caros y que mapean una cantidad infinitesimal de genes, iban a poder llegar al diagnóstico. Pero nosotros después íbamos a tener todos los recursos de software y científicos para interpretar esa muestra y poder nosotros darle la información correcta al paciente. Bueno, en realidad estamos muy contentos de lo que hicimos, le vemos muchísimos futuros, sabemos que la mayoría de las enfermedades tienen cierto perfil genético, muchas veces, por supuesto, influenciada también por factores ambientales, pero ese sello que traemos de nacimiento muchas veces está marcando ya el futuro de la persona. Hoy tenemos abiertos varios departamentos, acá el doctor Tatangelo va a hablar de la parte oncológica, Jessica Godoy, que es la doctora que es la genetista, va a hablar un poco de lo que ella hace, y está la doctora Gisela García, como dijo la doctora Martín, que hace nutrigenética. Pero no nos vamos a quedar ahí. Estamos también estudiando medicina de exoma, que son enfermedades neurodegenerativas, y se está llegando a una cosa muy interesante, que es la cardiogenética y la farmacogenética. No quiero hablar más porque los profesionales que me rodean saben mucho más que yo, así es que les voy a dejar la palabra a ellos. Gracias, Mariel. Muy bien. Marcelo, el doctor Marcelo Tatangelo nos va a responder algunas preguntas. Marcelo, ¿las guías médicas internacionales recomiendan estudios genómicos en algunas patologías? Bueno, buenos días, Mariel. Sí, la respuesta contundente es sí.
Lo que primero tenemos que determinar qué son las guías médicas. Nosotros como médicos desarrollamos nuestra actividad cotidiana en base a nuestra formación, nuestros conocimientos, nuestras convicciones, pero cada vez son más las oportunidades en donde recurrimos a las guías médicas. Específicamente en oncología, las guías más utilizadas son la de ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica, la NCCN, que es un conjunto de profesionales que han emergido de instituciones académicas de todo Estados Unidos, y de ASCO, la Sociedad Americana de Oncología Clínica. A partir de consensos que se van renovando periódicamente, estos profesionales que son referentes en el área de oncología, que es el área en la que yo me desempeño, van recopilando información que va emergiendo con el avance médico, y a partir de ahí nosotros con estas guías podemos hacer un seguimiento y un asesoramiento integral. Ustedes saben que hoy no se concibe el seguimiento de un paciente oncológico fuera del marco multidisciplinario, y a partir de estas guías nosotros lo recomendamos a muchos pacientes con cierta patología cuando tienen que hacer una consulta con nuestro asesor genético, y a partir de la información que surge de este análisis bien minucioso, como ya dijo el doctor Rodrigo Sánchez Almeida, destinar una serie de consejos a nuestros pacientes para valorar muchos aspectos que son, o que están, mejor dicho, vinculados a la evolución de cada patología oncológica. Bien, entonces, a través de estos estudios de secuenciación genómica, nosotros estaríamos marcando una diferencia en la atención de este paciente. Nosotros podemos cambiar un tratamiento, cambiar un pronóstico a través de lo que nos informan estos estudios. Absolutamente. Nosotros, a partir de estudios del paciente, podemos guiar el seguimiento de hijos o de otros familiares de primero o segundo grado que pueden tener un riesgo de desarrollar esa enfermedad. Entonces podemos implementar medidas de vigilancia activa, podemos indicar estudios con más frecuencia de lo que se haría en cualquier otro paciente que no tiene ese antecedente, y también podemos llegar a lo que ya Rodrigo anticipó, hacer lo que se llama medicina de precisión, encontrar algún gen que se puede estudiar profundamente y ser, a través de estos genes que son llamados accionables, tratamientos que pueden cambiar la evolución, el pronóstico y en algunos casos hasta la cura de algunos pacientes que en otro momento no podrían haberlo encontrado. Perfecto, esto es medicina personalizada 100%. Exacto. Esto es hacer un traje a medida. Como lo dicen las frases, un traje no le queda bien a todos. Esta medicina de precisión es darle un traje a cada paciente que le quede bien. Perfecto, gracias Marcelo. Por favor. Sergio Chalina, doctor Sergio Chalina, ¿usted nos podría comentar cuáles son los principales estudios genéticos y genómicos de LeadGen? ¿Qué tal, Mariel? Sí, cómo no. Bueno, nosotros hoy podemos ofrecer, la verdad, que una amplísima gama de estudios genéticos prácticamente para todas las etapas de la vida de las personas. Por ejemplo, podemos tomar desde la etapa preconcepcional, estudiar a la pareja para saber si tiene algún riesgo de tener algún descendiente con una determinada enfermedad genética. Hoy en día estamos trabajando también en la etapa prenatal con el diagnóstico de las trisomías más comunes. Este estudio, que se está difundiendo bastante últimamente, es sumamente útil, se puede hacer a partir de la semana 10 y básicamente estudia a través del ADN que se desprende de la placenta las alteraciones genéticas, mejor dicho cromosómicas, más comunes en la etapa prenatal. En la etapa postnatal también podemos hacer el diagnóstico de enfermedades que se presentan en recién nacidos y en la primera infancia, inclusive algunas de ellas que podemos confirmar, como por ejemplo la fibrosis quística, que está dentro del screening neonatal con técnicas bioquímicas, pero que necesitan una confirmación molecular. Durante la primera infancia y la adolescencia hay muchas enfermedades genéticas que se presentan de tipo neurológicas, neuromusculares, y para todas ellas tenemos posibilidades de hacerle estos estudios. Y ya en la vida adulta, sin duda, la oncología es una de las
especialidades de la medicina en donde mayor impacto tiene, que no solamente estamos en condiciones de estudiar las características que puede tener un determinado tumor, sino que también podemos estudiar si ese tumor está asociado a genes que han sido heredados y que no solamente están afectando a esa persona que está padeciendo la enfermedad, sino que también se puede extender al resto de sus familiares. Y además de la oncología tenemos estudios para enfermedades cardiológicas, neurológicas. Ustedes tienen que saber que actualmente hay unas 6.000 enfermedades que se consideran que tienen origen genético. Hoy podemos decir que a través de técnicas como el exoma estamos en condiciones de hacer el diagnóstico prácticamente de cualquiera de estas enfermedades. Así que BritGen tiene un portfolio muy amplio de cosas que nosotros resolvemos en el laboratorio de biología molecular, que tiene poco tiempo, pero que estamos resolviendo todas las técnicas de primer nivel, y que después contamos con todo el asesoramiento del sistema genómico de todos sus profesionales y de la infraestructura que ellos tienen para poder resolver todo esto. Así que, bueno, básicamente es un poco todo el espectro que cubrimos, es sumamente amplio. ¿Y nos podría comentar un poco en qué consisten estos estudios y qué nivel de certeza tienen sus resultados? Bueno, estos estudios básicamente consisten en estudiar el ADN, que es el lugar donde está toda nuestra información de lo que somos, de cómo funcionamos. Lo primero que tenemos que hacer es obtener ese material genético en altísima calidad, para después poder garantizar los estudios, ya sean los que nosotros resolvemos en el laboratorio, como aquellos que resolvemos a través de las plataformas que tiene sistemas genómicos. El hecho de hacer esta alianza, que la tiene el Sanatorio Británico, pero que bueno, yo particularmente vengo trabajando con ellos de hace muchísimos años, nos garantiza alinear en los estándares de calidad que tiene sistemas genómicos, que tienen todas sus técnicas validadas de tal forma de que sus resultados son confiables porque tienen las certificaciones de calidad que les permiten establecer que todas las técnicas que ellos realizan están con lo que se llama una certificación para diagnóstico in vitro. No estamos hablando de técnicas que están en fase de investigación. Todas estas técnicas tienen tal validación que podemos decir que sus resultados son absolutamente confiables, que han sido probadas y que podemos estar seguros de que todo lo que nosotros informamos cuenta con todos los estándares de calidad actualmente en vigencia en Europa, básicamente. Bien. Así que creo que eso es sumamente importante como mensaje, que se entienda que esto no es un centro de investigación. Se está prestando un servicio de diagnóstico y todos los test que se utilizan ya han sido validados para diagnóstico in vitro, y eso la verdad que tiene que quedar bien claro. Muy bien, bueno, y creo que la pregunta que sigue es a la doctora Jessica Godoy, para que nos cuente un poco de qué se trata el asesoramiento genético, que creo que es en lo que es de utilidad todo lo que hemos estado hablando. Bien, perfecto, bien. Bueno, el asesoramiento genético es un proceso que al médico genetista le permite evaluar si ese individuo que consulta, en su mayoría derivados por colegas, que ya identifican que ese paciente o su familia cumplirían criterio para la solicitud de un estudio molecular. Entonces, uno durante el asesoramiento, en base a los antecedentes, voy a poner como ejemplo porque uno de los motivos de consultas más frecuentes, el paciente con una enfermedad oncológica, a partir de los antecedentes oncológicos, de la anatomía patológica, inmunistoquímica y todos los estudios que le pide el médico oncólogo, uno puede interpretar si está dentro de los tumores que forman parte de los síndromes hereditarios asociados al cáncer. Además de eso, uno durante el asesoramiento genético oncológico realiza lo que se llama la genealogía, que es el análisis un poco de 3 generaciones por lo menos para arriba, tanto de rama paterna como materna, de diferentes tumores, el estirpe histológico y la edad de presentación de ese tumor, para poder identificar finalmente si ese paciente
es el caso índice a estudiar en su familia y si cumple o no criterio para solicitar un panel de genes asociado en este caso a cáncer. Bien, lo mismo sucede con otros tipos de patologías. Estamos trabajando mucho también con el área de neurología para las enfermedades neurodegenerativas, en donde el médico, en este caso el neurólogo, deriva al paciente con una sospecha, pero muchas veces la presentación de la patología es algo inespecífica y no se presenta de manera clásica, entonces el estudio genético un poco, al ser positivo, le da el sello, el nombre y el apellido de esa patología que por ahí era difícil, diremos, de interpretar y de poder definirla. Con eso el neurólogo puede también darle una medicación o el tratamiento que sea en el tiempo, diremos, y oportuno para el paciente, ¿no? Bien, ¿y las pruebas genéticas están recomendadas en todos los pacientes o hay una selección en cuanto el genetista tiene contacto con este paciente? Bien, es un poco lo que decía Marcelo. Nosotros también, los médicos genetistas, nos guiamos bien de las guías internacionales que se actualizan aproximadamente cada 6 meses, en donde hay una recomendación de criterios bastante estrictos, en donde hay una suma de criterios y uno puede definir si el paciente cumple o no criterio para la solicitud de ese estudio. Bien. Y bueno, ahora vamos a hablar con la doctora Gisela García, porque se está hablando muchísimo de la genómica del bienestar. ¿Nos podría contar, por favor, doctora, de qué se trata? Bueno, gracias, Mariel. La genómica del bienestar es un campo que es nuevo y en plena expansión dentro de lo que es el área de la medicina genómica y se encarga básicamente de estudiar el ADN para mejorar la salud y el estilo de vida a través de distintas intervenciones relacionadas con el ámbito de la nutrición, del ejercicio, de los cambios de hábitos. Pero sobre todo nos permite ofrecer un asesoramiento individualizado relacionado con la prevención, sobre todo de patologías crónicas que son frecuentes dentro de nuestra población, como la obesidad, diabetes tipo 2, el colesterol alto, los triglicéridos, que lo llamamos dislipemia, hipertensión, osteoporosis. Tener o reconocer estas tendencias genéticas nos van a permitir actuar de manera preventiva, muchas veces de forma temprana, y en el caso de que ya se haya desencadenado la patología, poder efectuar y optimizar, mejorar el tratamiento y los resultados en relación a esto. Hoy, mediante el estudio de predisposición genética, uno puede, más allá de verificar los riesgos relacionados a la tendencia de poder tener este tipo de patologías crónicas, ver si la persona puede metabolizar mejor o peor algún tipo de nutriente, además establecer cuál es el perfil de actividad física que mejor tolere, ya sea ejercicios de fuerza o ejercicios de resistencia. Y en este caso, la clave y el corazón dentro de lo que es la genómica del bienestar lo constituye la nutrigenética, que es el estudio en el cual está la interacción entre los genes y las dietas, es decir, cómo nuestros genes responden a lo que comemos. Ya sabemos que no todos respondemos igual a un mismo plan alimentario. Hay diferencias interindividuales que muchas veces la respuesta está en la genética. Un caso es que hay personas que pueden tener mayor predisposición al hambre, a la saciedad, a no tener saciedad, a presentar mayor predisposición a obesidad. Eso se debe porque puede tener una variante en algún gen específico que implique que tengamos que establecer algún tipo de recomendación y una estrategia particular para esa persona, por ejemplo, comer con menos grasas saturadas. Esto forma parte, como decía el doctor Marcelo Tatangelo, de lo que es la nutrición de precisión, que es una rama dentro de la medicina de precisión, donde acá no hay un protocolo estandarizado ni una dieta estandarizada, sino una intervención dietética que está personalizada. Entonces estos test nutrigenéticos son fundamentales. Claro. Para poder ayudar a los pacientes, forman parte de ese traje a medida. Exactamente, eso nos va a permitir establecer, como decía previamente, mejorar o conocer estas predisposiciones genéticas. Por ejemplo, el caso de una persona que consume mucho café,
que puede tener en su reporte o en la historia clínica recabar que presenta además palpitaciones frecuentes o trastornos en el sueño. Cuando uno hace este tipo de análisis de predisposición genética, podemos ver si es tal vez un metabolizador lento de la cafeína. Quiere decir que no la procesa bien y eso puede hacer que se acumule dentro del cuerpo, generando los efectos adversos. Otro caso, por ejemplo, es el tema de diabetes tipo 2. Sabemos que es una enfermedad poligénica, es decir, hay muchos genes implicados en el desarrollo de la misma. Conocer si hay tendencias genéticas que puedan predisponer a este tipo de patologías nos puede hacer llegar tempranamente a marcar algún tipo de estrategias, sobre todo nutricionales, de disminuir tal vez el azúcar refinado de la dieta, como para evitar el desarrollo de la misma. Es importante acá determinar que no es diagnóstico, sino que evalúa tendencias. Bien. Dentro de BritGen nosotros contamos con más allá del estudio de este tipo de patologías, hay un estudio nutrigenético que nos permite evaluar más de 120 variantes genéticas y poder hacer medicina preventiva y este traje hecho a medida en relación a la nutrición. Bien, entonces cuando pensamos en BritGen pensamos en alguien que tiene la oportunidad de hacer un tratamiento integral o una evaluación integral. Evaluación clínica, tratamiento, oportunidad de un asesoramiento. ¿Está bien lo correcto? Absolutamente, lo que yo te decía anteriormente. Este es el manejo multidisciplinario, desde el diagnóstico y seguimiento en el control de distintas enfermedades que le permiten a los pacientes lograr una mejor calidad de vida y con esto una prolongación en la vida. A esto apunta esta unidad que sin duda está a la vanguardia de todo lo que puede ofrecer Rosario y su región.